Bienvenidos a la Convención Nacional por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad presentamos al conferencista Eric Vega Guzmán, quien es director de PROSA desde Puerto Rico. Él desarrolla el tema, la importancia de la seguridad y la salud laboral, gobierno y empresas en el desarrollo de políticas y gestión preventiva. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Eric Vega. Como ven en la presentación, estoy trabajando el tema de la importancia de la seguridad y salud laboral, gobierno, empresas en el desarrollo de gestión preventiva. Estoy trabajando este tema a título personal, no estoy en representación de la agencia para la cual trabajo. Esta conferencia pues, no altera o determina las responsabilidades de un empleador en cumplimiento de las leyes, decretos o normas de su país. Tampoco imponen imposiciones legales adicionales a los empleadores. Pues, al transcurrir del tiempo, los organismos regulatorios sobre seguridad y salud en el trabajo pueden modificar las reglas e interpretaciones a la luz de la nueva tecnología, información o circunstancias que ustedes puedan verse afectados. En mi caso, pues tengo un bachillerato y una maestría en seguridad y salud en el trabajo por dos instituciones distintas, o el bachillerato por la Universidad Central de Bayamón y la maestría por la Universidad Sagrado Corazón en Puerto Rico. Para mí es un placer colaborar con la Asociación Peruana de Seguridad y Salud del Trabajo y Medio Ambiente en esta conferencia. Agradezco la invitación. Los objetivos que vamos a estar hablando en la mañana de hoy es reconocer la importancia en el desarrollo de políticas de gestión preventiva en materia de seguridad y salud del trabajo. Quiero que distingamos los costos de los accidentes en el ámbito laboral y su impacto social con el compromiso nacional y empresarial sobre la seguridad y salud ocupacional, de forma que lo podamos catapultar, promover y hacer un engagement. Pero lo importante aquí es que tenemos que hacer una pregunta. ¿En qué punto nos encontramos tanto a nivel nacional y a nivel empresarial? ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos llegar? Les presento una foto. Esta es la Casa de las Leyes de Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos la Constitución del Estado Libre Asociado, donde tiene su Carta de Derechos, la sección 1 nos dice que la dignidad del ser humano es inviolable. La sección 7 nos dice que el derecho reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida. La sección 16 reconoce el derecho de todo trabajador a una protección contra el riesgo para su salud e integridad en su trabajo o empleo. Como ven, desde antes de las creaciones de muchas políticas y procedimientos, Puerto Rico ya estaba a la vanguardia con la Constitución. Luego de esto, se crea en Puerto Rico la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ya para el 5 de agosto de 1975, donde crea la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la agencia que vela a través de los inspectores por el cumplimiento empresarial de los asuntos de seguridad y salud en el trabajo. No empecé a eso, el gobernador de Puerto Rico en 1992 emite una orden ejecutiva donde es la número 75, donde le exige a las agencias gubernamentales, a las agencias del gobierno, a que tienen que tener una persona a cargo de los asuntos de seguridad y salud ocupacional para evitar lesiones y enfermedades en el lugar de empleo. No conforme a esto, el 30 de julio se creó la Ley 94 para celebrar el día de hoy, el 28 de abril de cada año, como Día Mundial de la Seguridad y Salud Ocupacional. Así que Puerto Rico está de pláceme desde 2002, porque desde 2007 tenemos esta celebración, la cual durante todo este periodo de esta semana, el personal de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha estado desarrollando varias actividades en unión a otras instituciones como es la Universidad de Puerto Rico, donde recientemente como ayer se conmemoró y se le dio paso y se reconoció a la mujer puertorriqueña en el campo de la seguridad y salud ocupacional. Que la mujer está dando unos pasos bien asertivos y se le fue reconocido ayer. La Organización Internacional del Trabajo desde 1919 ha estado promoviendo ambientes de trabajo seguros y saludables en todo el mundo. Y tiene dos convenios o dos normas internacionales adoptadas que se destacan sobre todas las demás, y es el número 155, que es el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores. Este convenio tiene un enfoque completamente político de la seguridad y salud en el trabajo y define la acción necesaria de objetivos y principios a nivel nacional y empresarial. También tiene el convenio 187, que es
que habla sobre el marco promocional de la seguridad y salud ocupacional, donde promueve una cultura nacional de prevención de seguridad y salud en el trabajo. Nos define los elementos que debemos incluir en la función que debe cumplir la política nacional del país, el sistema nacional, el programa nacional, el análisis de control y el sistema de evaluación y la mejora del sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. Importante que ya desde hace unos años la OIT nos está dando guía a los países y al mundo entero de cómo trabajar el asunto de seguridad en el trabajo y no nos está dejando solos. Hay un organismo que nos está motivando y ayudando en el proceso. Recientemente vi una estadística de la OIT donde nos dice que estos dos convenios que acabo de mencionar, los dos continentes con mayor participación donde han ratificado y han hecho parte de su mundo laboral y empresarial y como país, son África e Europa, con una alta cantidad de países miembros que han adoptado estos dos convenios. Eso es excelentísimo. Pero si se fijan, en América tenemos y los estados árabes tenemos un largo caminar por todavía motivar y promocionar estos dos convenios. Estuve verificando y las cifras de personas con trabajo mundial ha aumentado y está por encima de los 3.300.000 personas trabajando. Es un dato interesantísimo y ya mismo veremos por qué. Porque entonces esto significa la incidencia de fuerza laboral a un 60%, pero también nos hace un contraste porque la tasa de natalidad a nivel mundial estaba reduciéndose y al reducirse tenemos que entonces ir pensando cómo vamos a manejar la cuestión del traspaso de conocimiento en seguridad y salud ocupacional. ¿Quién nos va a relevar a nosotros cuando nosotros ya no estemos o nos retiremos? Una pregunta interesantísima para hacernos. Estuve mirando recientemente en la mañana que en Puerto Rico la estadística de población trabajando, de personas trabajando, está cerca de 1 millón solamente. O sea, eso nos tenemos que ir analizando como país hacia dónde queremos llegar. Porque miren cómo tenemos la tasa de accidentes en el mundo. Cada día mueren 7.500.000 trabajadores por causas relacionadas al trabajo, versus la cantidad de personas que están trabajando. O sea, tenemos que ir pensando eso y nuestras acciones tienen que ir moviéndose a ser más enfáticos en la prevención y la identificación de riesgos laborales, porque 6.500.000 personas se enferman cada año, cada día y 1 millón por accidentes de trabajo, y eso es mucho. Es una cantidad muy elevada. Estuve verificando y hice un top 10 de los 10 países con mayor accidentabilidad y encontré que la cabeza, el primer lugar lo lleva Costa Rica, con una cantidad de 9.421 personas por cada 100.000 trabajadores. Lo interesante de esta tabla es que ellos emplean por cada 10.000 personas empleadas, tienen una cantidad de 0.6% de empleados, de inspectores, y si miramos la tabla a otros países que no tienen inspectores de seguridad y salud en el trabajo, tienen menos accidentabilidad, incluyendo Argentina, que está en un nivel más inferior, tiene una cantidad de accidentabilidad menor que Costa Rica. Ya es hora de que como organizaciones profesionales miremos a estos sectores, estos países y estos sectores para mirar una estadística adicional y ver qué es lo que está pasando y cómo podemos llevar este tipo de conferencia también para ir adiestrando a los compañeros de estos países para que puedan aprender y puedan desarrollar técnicas para evitar accidentes en el trabajo. ¿Con qué frecuencia nos ocurren accidentes en el trabajo en América Latina y el Caribe? Interesantísima la estadística. Nos dice que ocurre 36 lesiones relacionadas con el trabajo por cada minuto. O sea, mientras muriendo personas.
300 trabajadores mueren diariamente debido a accidentes en el trabajo en América Latina y el Caribe. Es una mirada interesante que debemos ir haciendo y ver cómo están esas regulaciones y los países que tenemos unas leyes o aplicabilidad un poquito más rigurosa, pues debemos ir mirando hacia allá y ayudar a estos países a mejorar sus regulaciones. Me estuvo bien interesante la exposición que hiciera el compañero licenciado en la mañana de hoy sobre el teletrabajo, donde su legislación de teletrabajo es mucho más robusta que la que tenemos en Puerto Rico, mucho más detallada, mucho más concisa y mucho más precisa. Hablemos un poquito de los costes de los accidentes de trabajo. Hay organismos internacionales como la OIT y las mutuas en España, la OCHA europea, que han estado intentando cuantificar la repercusión económica de estos daños a los trabajadores. El propósito de estos estudios es visibilizar una dimensión del problema, hacerlo visible, hacerlo conciso y hacerlo más estadísticamente visible y motivar una economía que incentive las acciones preventivas al desarrollar por las empresas. Mostrar la injusticia en que se basa el reparto de estos costes, dado que la mayor parte de los gastos que se incurren por un accidente se transfieren desde la empresa a la gobierno y social, finalmente sociedad y luego al trabajador. ¿Cómo ocurre esto? Por los seguros. Los sistemas de seguros atienden una particularidad de los accidentes, pero luego eso pasa a otras dimensiones donde ellos ya no lo cubren. Entonces, la repercusión de ese tratamiento y esa reactivación del trabajador lesionado recae sobre el gobierno, recae finalmente sobre la familia o el trabajador. Y eso vamos a ver un poquito en detalle lo que está pasando. El costo humano del accidente nos incluye a la persona que directamente se ve afectada por ese accidente, a los familiares y otros allegados. O sea, en un momento dado es el trabajador, pero también está la esposa, la madre, el hijo, el hermano, que se ve seriamente afectada por las lesiones físicas para el trabajador que lo sufre. Implica dolor y pérdida de trabajo, las necesidades de atención médica y rehabilitación, pérdida de autonomía y alteración. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de investigar un accidente de una persona que haciendo un trabajo eléctrico, sufrió un contacto con alta tensión y el resultado fue la pérdida de ambos brazos. Y ese accidente, además de llevar un tratamiento inmediato para salvarle la vida, pero perdió los brazos. Ahora lo tenemos vivo, pero no tiene brazos y depende de su familia, de su esposa, para ser alimentado, para ser bañado, para ser cambiado, vestido, cambiado, para ser transportado de un lugar a otro, por darle un ejemplo. O sea que hay una pérdida, este ejemplo que les traigo nos refiere a la pérdida de autonomía. Y también alteró sus proyectos de vida, porque las metas de adquirir un buen trabajo, o un trabajo mayor remunerado, o un ascenso en aquel trabajo, pues ya no lo tiene, pues ya lo perdió. También existen las indemnizaciones que recibe el accidentado. Estas indemnizaciones nunca llegan a cubrir los costos económicos reales. El trabajador soporta y lleva la mayor carga del coste derivado de esa reducción de sus ingresos. ¿Cuál es el costo o coste para la empresa? Bueno, la responsabilidad es primigenia del entorno laboral y de la génesis del accidente. Nos dice que hay un escaso conocimiento de las empresas por estos costes reales. Las empresas no lo están viendo, no lo están sacando a raíz a un nivel estadístico. No conocen cuánto económicamente es el gasto que están invirtiendo en eso. La única partida que conocen las organizaciones suelen ser los costos que son asegurables, los que ellos les ponen un seguro. Eso lo pueden cuantificar y eso sí nos dicen. Y veamos, ¿qué son? Pues los gastos de pólizas de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades. En Puerto Rico tenemos una ley que data de
1935, que es la ley 45, que crea lo que llamamos la Corporación de Fondo de Seguro del Estado. Esta corporación, una agencia gubernamental que le provee asistencia médica al lesionado para tratar de forma inmediata la lesión y la enfermedad que ocurrió, que acaeció por ese accidente, y le provee todo el mecanismo para la reinserción al trabajo, o sea, rehabilitarlo para que nuevamente esté disponible para trabajar. Pero ese costo, mientras ese trabajador está recibiendo esa asistencia de esa corporación, de esa agencia gubernamental, recibe solamente una porción económica bien baja para sus gastos de subsistencia. Sin embargo, el empleador acá en Puerto Rico recibe una inmunidad con respecto a ese accidente que ocurrió en su lugar de empleo. Otra de las costes asegurables nos dice que son las indemnizaciones por conceptos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, los gastos de índole sanitaria, los gastos médicos como el material sanitario, las hospitalizaciones, el transporte de los accidentados, los profesionales de la salud que se ven envueltos en atender al trabajador lesionado. También es asegurable para las empresas el importe de sanciones y recargos por falta de medidas de seguridad y salud ocupacional. Y aquí hago un paréntesis para notificar que el Departamento del Tesoro o el Departamento de Hacienda, no sé cómo lo nombran en otros países, que son las agencias que bregan por el cobro de los impuestos. En Puerto Rico, pues, hay formas y maneras de estos gastos, pues, deducirlos de los impuestos que las empresas pueden o tienen. También los gastos legales y asesorías jurídicas similares. Y es que es asegurable y es previsible tener un gasto legal con respecto a accidentes de trabajo. Por eso es que las empresas ven estos gastos y los pueden evaluar, los pueden cuantificar, pueden llevarlo a estadísticas, los pueden reconocer. Pero los costos indirectos que no ven y no cuantifican es las pérdidas de trabajo, las pérdidas productivas, las pérdidas de mercado, las pérdidas o roturas de equipamiento, del equipo que se vio inmerso en ese accidente o en esa lesión o enfermedad. Pues, tuvo un costo al principio cuando lo compraron esa máquina, pero luego del accidente no lo cuantificaron, no lo llevaron a números. Tenemos también los costes de oportunidad. Son los costes salariales directos, la pérdida del tiempo para el trabajador o la trabajadora, sus compañeros del trabajo en el accidente. Incluye también la compensación al afectado durante el periodo de incapacidad laboral transitoria, como la cotización por durante el periodo de baja. ¿Qué nos tiene que decir esto? Ok, pues el tiempo perdido por el trabajador. Al momento de un accidente, hubo un paro. No se realizaron los trabajos o servicios que la empresa requiere. Pero el conglomerado de compañeros afectados a su alrededor también se detienen por la razón que sea, o que están prestando un servicio, o que están ayudando a recuperar el área de trabajo. Los costes salariales indirectos nos dice la estadística que es el tiempo dedicado al accidente por el personal de estructura, mando intermedio, administrativo, servicios de prevención y personal de mantenimiento. Ese coste salarial involucra a cuánta personal administrativo tuvo que involucrarse o tuvo que ir directamente al accidente o a trabajar con los asuntos del accidente para ver qué pasó, para prestar la primera ayuda, para hacer los informes, en caso de prevención, servicios de médicos, si la empresa tiene algún médico, alguna enfermera, algún personal de emergencia médica, todo ese tiempo no se cuantifica. Es un área de oportunidad, un tiempo remunerado que es improductivo porque pues, estaban haciendo otra cosa de la que regularmente hacen y no se está llevando estadística ni no se está cuantificando en términos económicos. La pérdida de negocio, o sea, los beneficios no generados, la pérdida de pedidos, penalizaciones y retrasos. ¿Qué significa esto? Una vez una empresa tiene un accidente, en el día del accidente, esa empresa dejó de ganar dinero. ¿Cómo? Pues
por la situación propia del accidente, de la maquinaria que se involucró, por todo lo que ya he mencionado, pero los pedidos, o las órdenes de servicio o los productos que manufacturan no llegan al cliente. Ese servicio, ese producto no llega al cliente ese día. Por lo tanto, vienen unas penalidades que tiene que resarcirle al cliente por ese retraso. Muchas empresas tienen esas políticas de que si no, el producto no te llega en tal fecha, pues ya entonces tienes te voy a descontar, o en tu próxima compra tienes un descuento, cosas así. Los costes financieros. Esto no se refiere a los costes de daños materiales. Es la valoración económica ocasionados por accidentes, los desperfectos ocasionados, los productos perdidos. Ahí tenemos que hacer un análisis completo de todo eso para poder documentarlo y llevar una estadística y saber cuánto costó. El incremento de los costes de producción. Pues tenemos que estimar cuánto es el coste adicional para recuperar el tiempo perdido por accidente. Es posible que el producto que hoy nos costaba X cantidad, pues debido al accidente tengamos que incrementar su costo para poder generar un ingreso que no tuvimos por causa del accidente. Pero eso en Puerto Rico se acostumbra a pasar al cliente. Los costos generales o los costes generales es la materia prima, la materia de primeros auxilios, el traslado de quien ha sufrido el accidente, las sanciones administrativas que se impusieron por los entes reguladores de seguridad y salud ocupacional, por los entes judiciales, por demandas, el tratamiento de residuos, porque si hubo un equipo que derramó aceite y ese aceite o cayó a un suelo fuera de la planta, a un sistema pluvial, pues va a venir la Agencia de Control Ambiental del país y va a emitir unas sanciones. Los honorarios profesionales, tanto de los médicos adicionales que hubo que solicitar para poder prever ayuda médica a desempleados durante todo el periodo de recuperación. Los daños a terceros. Si hubo un incendio y se vio afectado un comercio o una residencia o un hogar de alguna persona cercana al área de trabajo, pues eso también es un costo general que a veces no se contabiliza ni se lleva a estadística, pero está ahí, está visible, está palpable, pero no ponemos un tapaojo a veces. También los costos generales en síntesis nos dice que hay una responsabilidad civil, que son los daños y perjuicios que pueden ser derivados del incumplimiento de las obligaciones de prevención y seguridad y salud en trabajo. La responsabilidad administrativa, que es la que nos dice que es la regulada por el país mediante alguna ley, algún estatuto, un decreto. La responsabilidad penal, que es la regulada por una ley, y estuve mirando que hay países que tipifican con penas privativas de la libertad y con multas sustancialmente económicas aquellos asuntos, aquellas conductas en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que otros países de esta área del mundo no hacemos. Estuve mirando unas leyes, creo que Perú es una de ellas, que tiene unas sanciones de cárcel que privan la libertad a una persona por asuntos de seguridad y salud en el trabajo. Y es un dato bien importante porque ¿cómo se hace valer eso? ¿Cómo podemos emular otros países eso? ¿Cuál es la doctrina que se está utilizando que podamos validar que se lleva el debido proceso de ley para este proceso de privación de libertad con las multas económicas adicionales a las que pueda tener por responsabilidad administrativa? Es un dato interesantísimo para hacer investigaciones académicas por parte de los estudiantes a nivel graduado en las instituciones universitarias de los países en Centroamérica.
Ahora, ¿cuál es el costo? El coste para la sociedad, los accidentes laborales. Pues tenemos las prestaciones económicas que se derivan de situación de incapacidad laboral, directamente del trabajador o para el trabajador, o las pensiones derivadas de su muerte. Como les mencioné, acá en Puerto Rico tenemos esa corporación de Fondo de Seguro de Estado que da unos servicios médicos, pero si el trabajador murió, pues los herederos tienen derecho a recibir una compensación económica a causa de esa muerte. Y si esa muerte, basada en la ley nuestra de compensación por accidente, es causada por una violación a un estatuto de salud y seguridad ocupacional, ese trabajador o esa viuda o ese familiar a su favor tiene un derecho a una triple compensación económica de lo que pasó. Pero también hay una asistencia sanitaria o médica y rehabilitadora que pasa a la sociedad. Como bien dije anteriormente, las casas aseguradoras de accidentes laborales tienen un límite para atender y pagar beneficios médicos y por la rehabilitación. Cuando se alcanza ese límite, ya entonces el trabajador pasa a buscar otro tipo de servicio porque necesita la ayuda. Entonces, a nivel social, entra el gobierno, entra organizaciones sin fines de lucro que proveen asistencia y que proveen servicios médicos, como son entidades de psicología, psicólogos o empresas para proveer servicios psicológicos a ese trabajador, que no necesariamente es porque esté directamente relacionado al accidente, pero proveen otros servicios para otra parte de la comunidad, pero el trabajador se ve beneficiado porque ese servicio le aplica y lo puede recibir de forma gratuita en muchas ocasiones. La gestión administrativa derivada de pagos a esas prestaciones. Miren, hay una gestión administrativa que coge recae sobre la sociedad o los gobiernos o las organizaciones sin fines de lucro. Y es el tener que hacer las llamadas telefónicas, que es la facturación por el servicio, que es por la transportación del trabajador o trabajadora, que es el propio servicio médico, que es incluyendo la asistencia monetaria o llevarle alimentación a ese empleado afectado, como nos sucedió en caso del COVID. En COVID en Puerto Rico, pues recibimos una serie de dinero a nivel del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y se utilizó parte de ese servicio para llevarle al empleado a la persona contagiada, perdón, a la persona contagiada por COVID, llevarle alimentación porque no podía salir de su hogar. Le llevaban una funda con ciertos artículos necesarios y alimentos necesarios para por lo menos 2 semanas, que era lo que se estimaba que no podía salir por cuestión del COVID. Pues todas esas gestiones son gestiones administrativas derivadas de las prestaciones, por darles un ejemplo. Nos dice la literatura que por qué incluir la prevención en seguridad y salud en la empresa. Este Instituto Nacional de Seguridad y Trabajo en el 2019 estimó y nos dice que la razón por la cual las empresas previenen o se involucran en la prevención de seguridad, de asuntos de seguridad y salud ocupacional o en el trabajo es cumplir con requisitos legales. A la empresa lo único que le importa, según esta estadística, es cumplir requisitos legales. Esa es la razón por la que invierte. Otra, por evitar las multas y las sanciones de las inspecciones de los inspectores de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la segunda razón. La tercera razón, satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus representantes o las expectativas, o mantener una alegada paz laboral para que el trabajador o trabajadora no se esté quejando, no tenga quejas sobre su trabajo. La cuarta razón, mantener la reputación de la organización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando las empresas se crean para ganar dinero, no para perder. Por lo tanto, si se mantiene una buena reputación, una buena imagen de la empresa, pues entonces va a atraer más clientes para la compra de ese producto o la compra de ese servicio.
Por consiguiente, y el último que nos dice la encuesta es que mantiene o aumenta una productividad por parte de la clase trabajadora en su entorno trabajador. O sea, esa es la razón primordial por la que las empresas invierten dinero en la prevención en seguridad y salud ocupacional. Si ven, en ningún momento nos está hablando las estadísticas que se previene las acciones de prevención de seguridad y salud en el trabajo es porque es un derecho humano, como lo establece el OIAT, como lo establece, por ejemplo, la Constitución de Puerto Rico. Y las 10 razones de la importancia de la seguridad y salud ocupacional, si vemos estos 10 artículos, están completamente similares a la diapositiva anterior. Asegura la conformidad con estándares internacionales y el cumplimiento de leyes locales. Eso lo vimos ahorita. Incrementa la productividad, disminuye los gastos y aumenta la rentabilidad empresarial. Aumenta la confianza de los empleados. Los empleados se empoderan más. También mejora la imagen organizacional. Incentivar el liderazgo de los empleados. Para incentivar el liderazgo de empleados, ya vimos las técnicas que nos ofrecieron los dos conferenciantes anteriores. Hay que incluirlas también en nuestras políticas de seguridad y salud en el ambiente laboral y nuestros programas escritos, con una frecuencia de cuándo, cómo, dónde se hace y quién lo va a hacer para que ese empleado se empodere. Establece y genera relaciones públicas positivas para la empresa, pero también a nivel interno. Nos hace un mayor y fácil acceso a la financiación. O sea, una empresa que está en cumplimiento puede ir a un banco, a un banco y decirle, mira, necesito tanto dinero para hacer crear este otro producto y servicio. Y la empresa bancaria le va a decir, pues déjame ver tus estadísticas. Y cuando mira, pues hay una baja en accidentabilidad, hay una baja en los costes de seguro, pero es una empresa confiable, te voy a prestar el dinero, te voy a hacer llegar a hacer accesible ese dinero. Y también nos habla sobre la adhesión, cómo nos acercamos a los principios de responsabilidad social corporativa. A nivel de América Central, los principios de responsabilidad social corporativa son bien conocidos, pero para esta área no. A esta área la responsabilidad social corporativa se conoce como darle dinero y cooperar con una organización sin fines de lucro para que el equipo de pelota tenga los uniformes, por darle un ejemplo sencillísimo, o porque hay una necesidad en el hospital oncológico para tratar X enfermedad que está causando cáncer, pues le pasamos a ese hospital, esa instalación hospitalaria, una cantidad de dinero como una cooperación. Que a la larga, como le dije, en muchos países esa cooperación es deducible del impuesto que se le paga al Tesoro o a la agencia gubernamental de impuestos. Y otra de las 10 razones para la seguridad y salud en el trabajo es reducir el valor de las primas de seguro. Acá en Puerto Rico le mencioné la Corporación de Fondos de Seguro de Estado, que administra la parte de atender la acción médica hacia los accidentados. Pues si una empresa que paga ese seguro no tiene accidente de forma concurrente durante varios años, llega un momento que esas primas empiezan a bajar, esos costos empiezan a bajar, le tienen unos descuentos. Mis recomendaciones finales es que la libertad sindical es necesaria para garantizar la participación significativa de los trabajadores en la implementación de las políticas nacionales de seguridad y salud ocupación en el trabajo y las políticas empresariales de seguridad y salud en el trabajo. Un lugar de trabajo sindicado no es un tropiezo para el patrón, para el empleador. Al contrario, es una mano amiga porque el proceso de negociación y de formulación y de acrecentar el conocimiento se divide en ambas partes. Se integran también las necesidades, hay que integrar las necesidades de todos los trabajadores y abordar las desigualdades en las prácticas de seguridad y salud del trabajo. Como bien lo dijo la compañera,
este conocimiento de ambiente positivo, de mejorar el ambiente psicológico y el ambiente psicosocial en el lugar de trabajo, hay que abordarlo y ver esas diferencias, el conocimiento, el traspaso del conocimiento generacional que tenemos hoy. Tenemos que empezar a abordarlo de una manera más integral en las prácticas de seguridad y salud en el trabajo, porque nos estamos quedando sin recursos, sin profesionales que aborden y se integren, se interesen en ser entes de cambio en los lugares de trabajo, velando la seguridad y salud para los compañeros en el ámbito laboral. Y hay que asegurar el acceso equitativo a los entornos de trabajo seguros y saludables, los servicios de salud en el trabajo, la atención sanitaria. Hay que empezar a ir moviendo a tener más recursos médicos en los ambientes de trabajo, o por lo menos más accesibles en un tiempo límite en la eventualidad que se ocurran accidentes. Y no solamente eso, enfocar lo que es el fit to wellness y la rehabilitación del patrono para regresar al trabajo. Estas son las referencias que utilicé para crear la presentación. Y paso entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna, en confianza las pueden hacer.